saludo a todos nuestros seguidores, suscriptores, aquellos que nos sintonizan ocasionalmente y lo que lo hacen por primera vez. En esta oportunidad dedicaremos el programa al rubro de la soya. El por qué escogimos el rubro de la soya tiene su origen en el título que le hemos dado al programa: La soya en Venezuela, un mito o una realidad. Y tiene que ver, en primer lugar, por la importancia que tiene la soya en Venezuela. Nosotros tenemos una dependencia de importaciones para satisfacer el consumo de aceites vegetales en el país entre el 80 y el 90%. De un consumo nacional estimado en 700.000 toneladas, la producción nacional apenas alcanza entre los 100 y 120.000 toneladas, es decir, estamos cubriendo alrededor del 10, el 20% del consumo de aceites y grasas vegetales. Y eso significa para el país la erogación de más de 500 millones de dólares en importaciones de harinas y aceites. He ahí la importancia que tiene este rubro para nosotros. Pero por otro lado, se nos ha vendido por décadas de que la soya es un rubro alternativo con altísimas perspectivas en Venezuela y de condiciones similares, a pesar de que tenemos condiciones muy similares a la del cerrado brasileño, y se ha hecho investigación en el país que da fe de su adaptabilidad y su productividad. Sin embargo, la zona permanece estancada y hay varios proyectos de expansión que hemos desarrollado que no logran superar la escala de producción que hemos tenido. Yo diría que con la soya es un caso parecido al de los peloteros venezolanos, que son promesas y que tienen condiciones excepcionales y llegan a las grandes ligas y no logran el grado de grandes ligas. Así pasa con la soya. Es una promesa. Muchos de los agricultores han referido esta situación como una reina que no tiene trono. Hay varias iniciativas que han tratado de impulsar la soya en el país. Se han desarrollado proyectos o presentados proyectos de unas extensiones que superan las 300.000 hectáreas en el oriente y 30.000 hectáreas en otros ejes productivos. Hay iniciativas como la Ruta de la Soya, que menciona Luigi Dalbani, que lo vamos a oír más adelante, como una iniciativa que agrupaba al conjunto de productores e instituciones en procura del desarrollo de la soya. La soya es el rubro más importante de por lo menos 5 países del cono sur, quizás un poquito más arriba, empezando por Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Estos países combinan alrededor del 50%, o entre todos concentran alrededor del 50% de la producción mundial de soya. Estos 5 países constituyen lo que se ha venido denominando como la República de la Soya o el cono soyero del mundo. Para Brasil, la soya es el oro verde y ha sido el combustible para la colonización del cerrado, como lo decíamos anteriormente, y el principal rubro de producción en el Mato Grosso, Río Grande do Sul, el Paraná, que usan la agricultura de precisión y la tecnología tropicalizada como herramienta fundamental para el desarrollo de alrededor de 46 millones de hectáreas que siembra Brasil. En Argentina, la soya es la principal fuente de divisas y sostén fiscal por la vía de los derechos de exportación. Y en Rosario, Argentina, hay un complejo agroindustrial, un clúster de la soya de los más eficientes del mundo. Argentina es pionera de la siembra directa y tiene alrededor de 16,5 millones de hectáreas dedicadas a este cultivo. Paraguay es el 4º exportador del mundo y la economía del Paraguay baila al son de la soya. Siembra alrededor de 3.6 millones de hectáreas. En Bolivia, la soya es el corazón económico de Santa Cruz y es el líder en exportaciones no tradicionales de Bolivia.
ahí se siembran alrededor de 1,5 millones de hectáreas. Y en Uruguay, la soya es el motor de la agricultura de secano que rompió con el tradicional monopolio que tenía el ganado como rubro líder del país. Uruguay siembra 1,2 millones de hectáreas de soya. Fíjense ustedes todos estos datos que Bolivia y Paraguay sobrepasan cada uno individualmente la superficie total del cultivo que tiene Venezuela. Nosotros tenemos alrededor de 350 mil hectáreas de maíz, que es el rubro más importante de Venezuela en la agricultura vegetal. Y fíjense que Bolivia tiene 1,5 millones de hectáreas y 1,2 millones de hectáreas Uruguay. En función de esto y la importancia que tiene la soya, hemos logrado traer a este conversatorio a 4 personalidades que tienen mucho que ver con el rubro de la soya. Ellos son Daniel Santiago, José María de Lima, Ramón Bolotín y Luigi Dalbano. Con cada uno de ellos vamos a explorar cuáles son las condiciones y el por qué nosotros sigue siendo todavía una promesa la soya a pesar de tener 30 años y más introducida en el país. Bueno, arrancamos este podcast con la presentación de un ingeniero agrónomo con un amplio recorrido en el cultivo de la soya en el país. Se trata de Daniel Santiago Araque. Daniel es ingeniero agrónomo egresado en la Universidad Central de Venezuela en el año 2000 y tiene una maestría en agronomía y mejoramiento de plantas. Tiene una experiencia muy grande en la investigación y desarrollo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y ha trabajado en el sector privado en materia de biofertilizantes y en todas las técnicas de los bioinsumos. Daniel, con más de 20 años de experiencia en el cultivo de la soya, se desempeña con su propia empresa que se llama Ecoagro Servicio Santiago y desde ahí da asesoría en materia técnica a los productores y a las asociaciones del Estado Monagas y también trabaja en la distribución y venta de los bioinsumos que él tiene bajo su dirección. Santiago, empezaríamos por agradecerte la invitación a este podcast. Como tú sabes, este podcast lo que intenta es tener una ventana abierta a la discusión y análisis de los principales problemas del agro venezolano, de los proyectos, de los desarrollos, de las iniciativas que procuran la consolidación del sector agrícola venezolano. El tema que estamos desarrollando hoy, conjuntamente con Luigi Dalbano, Ramón Bolotín y con José María de Lima, tiene que ver con las posibilidades que tiene la soya en Venezuela. A nosotros siempre se nos había vendido, o siempre se ha vendido la idea, desde hace muchísimos años, de que la soya tiene un potencial enorme en el país y que nosotros pudiéramos tener unas perspectivas muy grandes con este cultivo. Sin embargo, esas expectativas alrededor de la soya no se han desarrollado. Y el tema que nos ocupa es indagar con ustedes de qué manera, cuáles son los factores que de alguna manera han incidido o contribuido a que la soya no se haya extendido en la escala suficiente masivamente en el país como siempre se ha anunciado. Y yo creo que trabajos de investigación y desarrollo apuntan a que la soya sí tiene ese potencial. Sin embargo, la primera pregunta contigo sería desarrollar, Daniel, ¿cuáles son los factores que inciden en mantener a la soya en Venezuela en una irrelevante escala de producción, a pesar de conocerse desde hace décadas el inmenso potencial que tiene este cultivo? Las cámaras son tuyas. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo acá voy a citar autores y literatura que está publicada contestando su pregunta. No le recuerdo
qué autor lo publicó, pero eso está disponible online. No sé si fue Pedro Raúl Solórzano, que es uno de los que más ha escrito de soya, o Nicolás Valladares, un profesor de la Universidad de Oriente que hizo grandes esfuerzos. Pero ellos hicieron una reflexión del tema a principios de los años 2000, ya cuando había más de 50 años de intentar establecer la soya y no se había logrado. Y la respuesta que dan a esa pregunta es que la razón no es técnica. Técnicamente se puede, no hay nada que lo impida. Tenemos las condiciones agroecológicas para producir soya y hasta en algunas zonas 2 veces al año, en algunas regiones. Pero con certeza podemos producir soya en los mismos lugares donde producimos los cereales, porque los requerimientos agroecológicos de la soya son similares al del maíz. El tema no se trata de que se pueda o no se pueda técnicamente, ha sido siempre una razón socioeconómica. La razón no tiene nada que ver con la factibilidad técnica, tiene que ver con otros factores. Y cuando vivíamos en una economía de un bolívar sobrevaluado y subsidio para las importaciones, situación que no ha cambiado mucho, la agricultura de puerto resultó ser más atractiva que la producción nacional de soya, porque había cantidades enormes de dólares preferenciales asignados a la importación de soya y otros rubros que pudiéramos producir en el país. Entonces hubo intereses a los que no les convino que se produjera soya en el país, y eso parece ser parte de la razón por la que el cultivo no despegó durante décadas. Eso durante el momento que había subsidios y dólares preferenciales, situación que llegó a su fin. Y ahora tenemos una realidad, la importación ya no es tan fácil como lo fue en el pasado, y ahora hay que producir soya. Ahora la limitación es otra, y la limitación es que no hay semilla. En Venezuela se suspendieron todos los programas de mejoramiento genético en soya porque no hubo demanda, porque todo el mundo prefería importarla. Y ahora que sí necesitamos la soya, siempre la necesitamos, y necesitamos incorporar al menos 400.000 hectáreas al cultivo, no hay cómo, no hay semilla. No hay semilla ni siquiera para sembrar 50.000 hectáreas. De hecho, la soya que se siembra hoy en el país se sustenta en la importación de semillas y una parte en una producción pequeña que hay privada de los propios agricultores. Pero programas oficiales, programas privados o gubernamentales no existen en Venezuela de producción de semillas. Y si no hay programas de producción de semillas, entonces, ¿qué vamos a sembrar? Ahí creo que está el principal problema. Y no podemos traer la semilla de fuera. Claro que podemos. Como lo hacemos con el maíz y como lo hacemos con otros rubros. Sí podemos, pero hay un pequeñísimo problema. Y el pequeñísimo problema es que prácticamente el 100% de la soya que hay en el mercado mundial es modificada genéticamente, o sea, es transgénica. Y la ley venezolana no permite la siembra de cultivos transgénicos. Ese es un pequeño detalle. Entonces, si dice, no, yo quiero semilla no transgénica, pues no la vas a conseguir. Prácticamente no hay. Entonces es un pequeñísimo detalle que tranca la cosa desde el punto de vista legal. Además del problema de la semilla, ¿tienes alguna otra apreciación acerca de las limitaciones? Supongamos que resolvemos el problema semilla, que sería muy importante hacer. Eso no se resuelve de la noche a la mañana, pero se puede solventar con importación. Tenemos otro problema. El parque de maquinaria actual de los agricultores está muy deteriorado. Hay que renovar el parque de maquinaria. ¿Por qué? Porque la soya es un cultivo cuya cosecha tiene una ventana muy estrecha. A diferencia del maíz, cuando la soya madura, tiene pocos días para cosecharla. De no cosecharla en el periodo adecuado, corre el riesgo de que el fruto abra
muchas variedades de soya son dehiscentes, o sea, abre el fruto y cae al grano al suelo y se perdió. Ya eso no se puede cosechar. Otro problema que puede ocurrir es que si llueve, el grano pierde calidad, se pone negro. Y en ese sentido, la soya es mucho más susceptible a la lluvia en cosecha que otros cultivos. Así que hay que tener una gran capacidad de cosechar muy rápido para no perder lo que produjiste con tanto esfuerzo. Y cuando trabajas con máquinas viejas, mal calibradas, uno de los problemas es que las máquinas se paran cada rato y en esa paradera pierdes mucha soya por apertura de frutos y pierdes calidad. Y por otro lado, si las máquinas no se logran calibrar bien, cosa que pasa con máquinas muy viejas, pues botas la cosecha por la parte trasera de la máquina y te quedan los granos en el suelo. A veces la gente produjo 2.000 kilos y 1.000 kilos tiró en el campo y solo llevaron al camión 1.000 kilos por mala calibración. Entonces creo que hay dos factores fundamentales, semilla y maquinaria. Es mi opinión. Evidentemente. Esto no necesariamente es una verdad absoluta, pero es lo que yo opino y lo que opina mucha gente. Pero son dos temas muy importantes. Ahora, con tu experiencia y todos los trabajos que tú has participado y la producción que has atendido, la soya debe cultivarse en rotación con los cereales, en el ciclo norte-verano. Obligatoriamente. La soya necesita los cereales y los cereales necesitan a la soya. De no hacerse así, caeríamos en la práctica del monocultivo constante que agota los suelos y crea problemas terribles de plagas y enfermedades. Necesitamos romper el monocultivo de cereal sobre cereal con una leguminosa, y la soya es una muy buena alternativa por todas las aplicaciones agroindustriales que tiene. En algunos lugares del país es posible una rotación de cereal en invierno, soya norte-verano. El caso, por ejemplo, de Oriente. En el estado Monagas tenemos regiones donde hay un norte-verano lo suficientemente largo para producir la soya en norte-verano y el maíz o el cereal en invierno. Más sin embargo, hay un factor que no debe pasarse por alto. En norte-verano tenemos la limitación del fotoperiodo y entonces la soya no expresa su potencial productivo porque se queda pequeña. Siempre va a rendir menos. Pero como la estás usando como cultivo secundario, bueno, tendrías que evaluar si te conviene. Más lo que sí yo recomendaría, y es lo que se está haciendo en el oriente del país, es la rotación interanual. Un año siembro cereales, otro año siembro soya. Y esa es la rotación que está funcionando. Entonces los agricultores ya tienen un programa de rotación donde este año siembro maíz, el año que viene siembro soya, pero no es que siembro toda la soya de maíz, toda la finca de maíz o toda la finca de soya, es que yo decido unos lotes de maíz, unos lotes de soya, tengo los dos cultivos y el año siguiente cambio. El lote que tuvo maíz lo paso a soya y el lote que tuvo soya lo paso a maíz. Y ese sistema funciona. Daniel, te voy a hacer un planteamiento hipotético. El ministro de Agricultura, que sabe de tu interés por el cultivo de la soya en el país y de la experiencia que tú tienes en este cultivo, te llama a tu despacho y te plantea: estoy interesado en desarrollar un plan para cultivar 300.000 hectáreas de soya en el país. Dígame 3 recomendaciones que debo hacer para hacer realidad este plan. ¿Qué le respondería? Primera recomendación, forme gente. Sin gente no vamos a hacer nada. Formen agricultores, operadores de maquinaria, obreros de finca, técnicos que puedan asumir ese desafío de 300.000 hectáreas. Porque con real, sin gente no hacemos nada y ya la experiencia lo ha demostrado. Hemos botado fortuna en programas locos de cualquier cultivo y como no tenemos la gente formada, se bota la plata. Vamos a formar gente primero. Vamos a ir creciendo poco a poco, no intentemos sembrar 300.000 hectáreas el primer año. Vamos a crecer poco a poco, vamos en ese proceso de crecimiento, formar a la gente y vamos a ir dotando a las personas de
los elementos para poder asumir el desafío. Primero, formación, educación, que aprendan. Y no aprender encerrándolos en un salón de clase a ver fotos. No, que gente que sepa se los enseñe. Que agricultores que sepan le muestren a los que no saben cómo se hace. Que aprendan a calibrar, a hacerle mantenimiento a las máquinas. Eso es fundamental, es un cultivo mecanizado. Si no sabes operar las máquinas, si no sabes calibrar las máquinas y si no tienes las máquinas adecuadas, no vas para el baile. Soya es un cultivo grande. Eso de que voy a sembrar 20 hectáreas de soya, eso no es negocio para nadie. Soya hay que sembrar mucho, 500 hectáreas de ahí para adelante para que sea rentable. Y para tú asumir eso, tienes que tener capacidad de mecanización. Entonces necesitamos formar gente, necesitamos dotarla de máquinas modernas y nuevas, y necesitamos aprender el manejo agronómico del cultivo adaptado a cada zona, porque no es igual sembrar soya en Portuguesa o en Guárico o en Monaga o en Anzoátegui. Cada región tiene sus particularidades y la experiencia demuestra que la mejor región hasta ahora para producir soya a gran escala es Oriente, por muchas razones. No quiere decir que no se pueda en otras zonas. En otras zonas se puede y es la alternativa de rotación, pero la zona que ha demostrado tener las mejores condiciones para el cultivo y que más se parece al Mato Grosso brasileño son las sabanas orientales. Una última pregunta, Daniel. ¿Tú crees que deberían el Estado, el gobierno, los gobiernos deberían desarrollar un conjunto de estímulos, de incentivos para que los productores se animen a sembrar soya? Bueno, seguramente sí. Siempre los estímulos han funcionado y de hecho en algún momento, por ahí entre los años 2004 y 2006, hubo un estímulo que vino de la parte privada, que fue lo que llevó a que vinieran los actuales productores de soya del país, que son casi todos de origen brasileño. El estímulo vino de una empresa que fue la Cargill. La Cargill prometió a que los que sembraran soya en Venezuela les pagarían la soya por encima del precio internacional. Y el precio prometido por Cargill fue tan atractivo que literalmente se vino un montón de brasileros a los estados Anzoátegui y Monagas y parte de Guárico a sembrar soya para entregársela a Cargill porque las condiciones eran bastante favorables por ese estímulo. Solo que después, bueno, vinieron algunos problemitas logísticos que no lo hicieron tan fácil. Pero de ese estímulo inicial que dio Cargill y un apoyo de varios programas del Estado venezolano, quedó un grupo pequeño que son los actuales productores de soya que han logrado producir soya por 20 años y que actualmente en un grupo de menos de 5 personas se siembran cerca de 20,000 hectáreas al año de soya entre los estados Anzoátegui y Monaga. Daniel, te agradezco mucho la intervención. Creo que ha sido muy contundente y preciso. Has ido al gran conciso en términos de los cuestionamientos, de las preguntas que te he formulado. Muchísimas gracias y estamos pendientes. Vamos a ver qué opinan sobre el mismo tema. 3 voces muy autorizadas también en la producción y el desarrollo del cultivo de la soya en Venezuela. Agradecido. Bueno, un placer. Gracias más bien a ustedes por haberme tomado en cuenta para emitir mi opinión en este tema y espero que la información que salga de acá pueda ser un impulso para que este cultivo que sí podemos producir en Venezuela y que necesitamos finalmente... Estamos entonces en conversación con José María de Lima. José María de Lima es un productor que tiene 20 años en Venezuela, tiene su origen en Brasil y ha dedicado gran parte de su estadía aquí al cultivo de la soya, a su desarrollo. José María, ¿cómo llegaste a Venezuela? ¿Cómo fue ese viaje tuyo para acá? ¿Quién te invitaron? ¿Viniste a observar? Y luego te quedaste o regresaste y volviste. Cuéntanos esa pequeña historia de tu estadía en Venezuela.
Sim, em 2006 eu trabalhava, eu sou técnico agropecuário, eu tenho já bastante experiência com siembra de soja em Brasília, apesar da idade jovem que eu tinha nesse então, eu vim trabalhar em Roraima. Então, alguns produtores migraram para cá, para sembrar soja naquele momento em Venezuela. Então, se um amigo me invitou, mira, aqui necessita de um técnico, vem para cá para sembrar. E eu cheguei, gastei Barranca del Orinoco, e aí trabalhamos na temporada, sembramos soja, tivemos buenos promédios, bueno, enfim. E mais tarde, conheci a Pedro Solano e vim trabalhar por Guárico, e onde intensificou mais a siembra, aumentou muito a área sembrada, e tivemos 2 ou 3 anos sembrando soja por Guárico, e depois os preços da soja barrou muito, e os números não davam, e deixamos de sembrar. Pero, ¿y actualmente está sembrando soya en este momento? Não, sembro arroz. Eu estou sembrando arroz de secano. Sou pioneiro nessa zona de sembrar arroz de secano. Temos 4 ou 5 anos sembrando arroz, eu estou sembrando com o intuito de melhorar as terras para pensar em sembrar soja. Meu horizonte é sembrar soja. Pelo início, as terras são novas, são recém-deflorestadas. Estamos primeiro fazendo as aberturas de suelo de siembra com arroz, como foi o caso do Brasil. Todo o Brasil, a região do Cerrado, de Mato Grosso, de Goiás, primeira cultura, antes de sembrar a soja, vinha nos 2 primeiros anos arroz, depois vende a soja. José María, a nosotros se nos ha vendido desde hace muchos años, quizás antes de que tú llegaras aquí, creo que tenemos más de 3 décadas, donde se nos ha dicho que la soya es un rubro que tiene muchas posibilidades en Venezuela, que es un rubro que tiene muchas condiciones ecológicas, existen en el país condiciones ecológicas parecidas a la de Brasil, sobre todo en la parte del Cerrado, en las sabanas brasileras, y siempre ha estado iniciativas alrededor de la soya, se han estructurado programas, rutas de la soya, agendas del cultivo, se han hecho trabajos de investigación, pero siempre la soya es una promesa, no es un hecho concreto. Lo primero que te quería preguntar es que si es verdad que nosotros tenemos en Venezuela las condiciones ecológicas, suelo, clima, que nos permita a nosotros, y la infraestructura también, y servicios necesarios para cultivar la soya en una escala mucho mayor que la que actualmente tenemos en el país. Claro que sim, aqui tem todas as possibilidades de produzir até mais que o próprio Brasil. 15, 20 anos atrás, quando eu sembrava soja, tinha melhor promédio que Goiás, que Mato Grosso. Então, desacelerou por falta de incentivo, e o problema mais grave que houve é a importação. Poderia, para corrigir isso, é muito fácil, deveria cobrar um arancel de 30% a 40%. Automaticamente a soja ia aumentar o preço e todo mundo ia ter interesse em sembrar soja, porque todo mundo sembra a um fim lucrativo, porque nada sembra por hobby. A gente sembra para ter um fim lucrativo e de crescer. Bueno. E outro problema grave também que não despega a soja é o problema de la burocracia com os permissos para comprar a semilla. Necessita de trazer um material que dá 3 anos fazendo prova para depois o Ministério autorizar a compra do material. Não, isso não pode ser assim, porque todos os anos ingressa 30%, 40% de material novo e mais produtivo. Então, você deveria ter uma facilidade no termo do produtor poder comprar sua própria semilla em Brasil, os grêmios, as associações e as empresas que estão metidas no médio, e não ter nem monopólio. Não pode, às vezes, muito produtor quer comprar uma semilla, não pode, porque há uma tranca. Não, tal pessoa tem o monopólio, só através dele que pode trazer. Isso nunca vai deixar despegar a soja. E outra coisa também para despegar a soja é
Os bancos têm o real, pode financiar, pero nós outros, os produtores, não temos nada para pôr em garantia. As terras não é garantia, o ganado não é garantia, as máquinas não são garantia. Deveria ter uma porta para que os financistas, os bancos, tiveram quem respaldara, que cobrasse o real. Necessita também de incrementar seguro de sembra, de perda, por exemplo, de 5% da produtividade é destinado a um seguro. Se caso tiver um problema climático, o seguro paga, em como no Brasil, lá em Argentina, não sei se nos Estados Unidos, me entende? A soja, pouquíssimos ajustes se tornam uma realidade em Venezuela, pero sempre insistiu o governo, os programas por onde não é. E outro detalhe importante também é o período de sembra. A soja necessita de los dias mais largos. A soja sembra no início das chuvas. Necessitamos de um material mais largo, de los ciclos mais largos, não os precoces. Brasil sembra material precoce porque tem uma necessidade de desocupar a terra temprano para sembrar uma safrinha. Pero no início deveríamos buscar as variedades de ciclo largo para que seria para ser rentável. A soja necessita de muita água. A sembra tem que ser temprano para agarrar hora, luz e quantidade de água. Venezuela tem todas as condições climáticas, muita luz, muita umidade e tem chuva suficiente para ser um grande produtor de soja, suprir toda a sua necessidade e importar para demais. José María, entiendo por lo que me estás diciendo que el ciclo de siembra de la soya es el ciclo de invierno y que deberíamos sembrarla en invierno y no en rotación con los cereales en el ciclo norte-verano. No caso de Portuguesa, a soja não desenvolveu allá porque sempre eles querem sembrar tardio, de norte-verano mais tarde. A soja tem que sembrar de primeiro. Primeiro sembra a soja, depois pode sembrar outra cultura, um maíz, um sorgo, um girassol de segunda. Pero não existe sembrar maíz e sembrar soja. Todo Mato Grosso, todo Bahia, Goiás, a primeira sembra é soja. Aí foi um grande equívoco que tuvo, que nadie orientou a gente de Venezuela. José María, contigo están interviniendo en este programa Ramón Bolotín, Daniel Delgado y Luigi de Albano. Daniel nos hacía mucha referencia y que consideraba que era una limitante de la maquinaria por cuanto la soya requiere una mecanización especializada en el cultivo de la soya. Hablando de sembradoras. Sim, por supuesto. As mesmas máquinas que sembram maíz sempre cosecham a soja. O que tem que fazer uns ajustes. Por exemplo, a cosechadora cosecha maíz. Aí a gente não sabe calibrar, põe a cosechar a soja. A cosechadora não vai poder cosechar a soja, tem que fazer algum ajuste de côncavo, de cilindro. Então, isso necessita conhecimento para fazer esses ajustes. A gente aqui reclama que a cosecha de soja é muito lenta. Não. A cosecha de soja, com uma máquina bem calibrada, é super rápido e pode fazer bem. Claro que o país, na circunstância, está escasso de maquinário. Necessitava de financiamento a largo prazo, com ano morto, para renovar o maquinário, para ter mais acesso a maquinário. Pero, nos anos que eu sembrei, sempre tive máquina suficiente, 10, 15 anos atrás, tinha. Hoje já está mais deteriorada. Necessita de fazer um investimento para financiar o produtor, para adquirir a sembradora e as cosechadoras, com um ano do ano muito e 4 anos para pagar, pero tem que ter algo que garantize o financiador de cobrar esse recurso. Aqui não temos o que pôr com garantia. As terras não servem para garantia, o ganado não serve. Então, tem que buscar o mecanismo de o produtor ter acesso ao crediário. Não tem o problema do país que não há crediário é porque não há garantia de parte do banco que vai cobrar sua plata. Então,
por exemplo, não menciona muito, verdade? Que não que o Brasil financia os produtores, não. Por exemplo, o Banco do Brasil, Asinegócio, presta la plata, pero cobra. Enfim, quem tá fazendo o negócio não é o banco que está fazendo o negócio com o produtor, que empresta sua plata e o produtor produz e paga o banco. Então, não é que o Brasil está ajudando, que o governo ajuda, não. O banco tem o real, tem a linha de crédito para emprestar a plata e o produtor recebe e paga. Porque o problema aqui é que não há... o banco tem plata, pero como vai prestar se não há garantia que como eu vou pagar o banco? Então, o problema daqui é este. José María, los productores en Guárico, tengo entendido que han creado asociaciones de cultivadores de soya, pero esas asociaciones pareciera que no tienen vida o se crearon y digamos que bajo las condiciones actuales han dejado de practicar la actividad gremial. ¿Hay asociaciones de cultivadores de soya en el país? E aí, pero estão desativados. Teve lá a própria associação que o senhor Pedro Solano fazia parte e funcionou muito. Pero depois, a exportação acabou com todo o projeto. José María, ya estamos terminando. Te agradecemos mucho porque has tocado muchísimos puntos bien interesantes. Pero yo te voy a hacer un planteamiento hipotético. El ministro de Agricultura o el ministro... puede ser el de ahorita o el que venga más adelante, sabe del interés que tú has mostrado y todo tu trabajo con relación a la soya, y te llama a su despacho y te pide que le des 3 cosas que hacer para tener un programa masivo de soya. ¿Qué le recomendarías? Primeiramente, vou repetir, cobrar arancel delas importação para automaticamente a soja ter valor entre 30% e 40% mais. Então, e segundo, da facilidade os grêmios, as associações para importar a semilla, não ter monopólio de importação, dá acesso e libertar para que traga a semilla adequada, cada um para provar e dar o respaldo para que essa semilla chegue. E segundo, necessita de financiamento para que os produtores possam hipotecar suas terras, que pode dar garantia à parte financista também que necessita. Esses 3 pontos que eu vejo que são mais fundamentais. Os demais temos todo. Temos em vários estados de Venezuela que pode sembrar soja em perfeitas condições, a altíssimo nível de produtividad. José María, te agradezco mucho esta participación corta, pero muy concreta y muy directa. En esta parte del programa vamos a conversar con Luigi de Albano. Luigi de Albano es harto conocido por nosotros, ha participado en el podcast, en un programa que le dedicamos a la tecnología. Luigi es ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar y tiene una maestría en IESA y un doctorado afuera del país. Luigi es el director de tecnología de FEAGRO y tiene una experiencia muy fuerte en el tema que nos ocupa hoy, que es el cultivo de la soya. Y el enfoque nuestro, Luigi, en esta conversación es indagar sobre las posibilidades de la soya. Hemos titulado el programa La soya en Venezuela, un mito o una realidad objetiva. De los principales problemas limitantes de la ampliación de la frontera de la soya en el país están fundamentalmente la falta de semilla adaptada a nuestras condiciones y de alto rendimiento y la falta de maquinaria y equipos para labores de campo y de cosecha. Mientras Brasil y Argentina expanden el mercado con biotecnología, básicamente a través de organismos modificados genéticamente, en Venezuela la base legal de usar este tipo de semilla sigue gris.
Entonces, la primera pregunta, Luigi, contigo sería si nosotros podemos ser competitivos sembrando solo variedades convencionales para ampliar la frontera que siempre ha estado planteada en soya y que pasan los años y estamos alrededor de 20, 30 mil hectáreas en comparación con la superficie y la producción que tienen los países como Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, entre otros del Cono Sur. Bueno, en primer lugar, gracias Germán, gracias Amparo por el apoyo tecnológico, también a William. Yo quisiera, a los que nos escuchan, siempre comienzo con esto diciendo que FEDEAGRO es la primera federación gremial del país que yo conozca que tiene una dirección de tecnología, la cual me ha tocado ser su primer director, pero tener al lado gente tan valiosa como a Daniel Doracio, etcétera, todos los que han estado con nosotros. Nos tocó llevar adelante con esfuerzo propio esa experiencia inicial en los años 18, 19, 20, 21 y 22 de la ruta de la soya. Esa ruta de la soya nos dio precisamente muchos aprendizajes con respecto al tema de la semilla. Y yo quisiera aquí abordar esto desde dos perspectivas. El primero es que no solo es la semilla, aunque para aquellos que saben sembrar soya, obviamente la semilla es el que más destaca como elemento de competitividad, pero yo diría que en principio no es solo la semilla, hay otros elementos importantes allí, aunque hoy en día hemos avanzado mucho porque cuando nosotros lo hicimos hace 6, 7, 8 años atrás, no había ni siquiera inoculantes de alto potencial y rendimiento, hoy los hay. Hay un gran desarrollo de la industria de biológicos en Venezuela que permite hacer eso. Entonces, digamos, hemos ido avanzando. Yo quisiera ver esto de otra manera. Hemos ido avanzando desde ese momento para acá en ir resolviendo aquellas cosas que el entorno nos los permite. Hemos ido avanzando en conocer cómo la soya reacciona en distintos sitios, en sus épocas de siembra, en el manejo de herbicidas, en el manejo de todos los insumos que ella tiene. Y incluso algunos que no habían se han traído, algunos que no estuvieron en ese momento disponibles, hoy en día los están disponibles, pero no deja de ser cierto que en la agricultura y en la ganadería la genética es la máquina de producción y es un factor fundamental que es el que procesa toda la calidad de los otros insumos que tú trabajas con ellos. Y también diría que hemos avanzado un poco, pero tenemos mucho que aprender en los productores más venezolanos es sobre cómo manejar la soya, porque obviamente cuando te habla José María, él ya viene de una cultura de soya, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Ese es el primer elemento que quiero decir, ¿no? El segundo elemento es que, entrándole al tema ese de, yo diría que hasta cuándo, de esa discusión entre transgénicos y semilla convencional, yo puedo decir que eso me recuerda a la película Novecento de Bernardo Bertolucci, que toda la película es el drama de una discusión sin sentido para mí, entre dos amigos de distintas clases sociales, y al final ese no debería ser nuestro destino. Entonces yo creo que nosotros tenemos que abordar eso con un poco más de realismo a estas alturas. Y una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que ver allí es, fíjense, algunos datos. El 74% de la superficie sembrada mundial de soya es hecha con este tipo de semillas, con este tipo de tecnología. A mí, de hecho, me parece que usar la palabra transgénico ya lleva una connotación negativa, sino con este tipo de tecnología, ¿ok? Que bueno, tiene su detalle. Y los principales productores que definen los precios en el mundo, Estados Unidos, Brasil y Argentina, están allí, utilizan esa tecnología. Quisiera además decir, comprobado, bueno, ahora con inteligencia artificial todo hay que venir a las charlas como actualizadísimo, y revisé eso. Hasta la fecha, los principales organismos mundiales, por ejemplo, la OMS de Salud, o de ciencias como FAO, FDA, de Estados Unidos, etcétera, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, sostienen que no existe evidencia científica ni registro estadístico que vincule el consumo de soya transgénica con el desarrollo de enfermedades de la población y que se asocie a algún tipo importante de problema de salud. Entonces, como esa es mi información, yo hablo con las realidades, y esta es la realidad de una prueba hecha en el mundo, en el 74% de la superficie sembrada mundial, que muestra que no hay evidencias de que eso genere un riesgo. Pero además, por si acaso,
porque de eso se trata la ciencia. Por si acaso, tenemos el ejemplo de Brasil, donde un presidente como Lula entendió el fenómeno y lo que dijo es, tenemos que entrar, pero bueno, allá hay lo que se llama una comisión de bioseguridad que está haciendo atención a lo que hoy ocurre, porque bueno, a ellos les ocurrió algo que debe también llamar la atención, que es cuando ese tipo de semilla entra en un país, irrumpe como irrumpió en ese país, y entonces ya está allí y no tiene un marco legal que la cuide, que la vea, que la regule, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los elementos clave. Lo demás es como la película de 900. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué te interesa a ti? Etcétera. Mientras tanto, el mundo evoluciona y la tecnología evoluciona, y incluso ya esa es desde el punto de vista de adopción, aquellos que conocen de esto, desde el punto de vista del ciclo de adopción de esa tecnología ya está madura. O sea, quiere decir que ya va a venir otras cosas. Entonces ya comenzamos a hablar de edición genética y de otras cosas más. Entonces, mi llamado aquí es a eso, a pasar de la película 900, que es ese eterno, que si sí, que si no, a ver las realidades, a ver los resultados de esas realidades y a trabajar con esos resultados. Y ese es mi llamado. Yo sé que hay mucha gente en el mundo de la ciencia y la tecnología que cada vez más, cuando se va por esa línea, entiende lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora, eso implica, Luigi, que se tomen decisiones al respecto, porque lo que no podemos estar en un limbo en el cual tenemos una prohibición de usar ese tipo de materiales, pero no hacemos nada para acceder a la semilla, porque un poco de las limitantes es que la semilla que puede estar disponible, porque como aquí no hay desarrollo genético nacional en este rubro, dependemos de la semilla importada y toda la semilla importada que tenemos es de este tipo de tecnología, como tú llamas. Entonces estamos en una especie de indecisión al respecto y muy poco podemos hacer para ampliar la escala de producción de la soya. Es que yo traigo Germán, yo traigo el ejemplo, a lo mejor no tan conocido, pero como dijo italiano de esa película, 900, de Bernardo Bertolucci, porque es el buen ejemplo de lo que nosotros hemos hecho. Hablamos y no nos comunicamos. Hablamos y cada uno lo que cree. Yo no me ubico en ninguno ni en otro, porque la ciencia lo que dice es, lo primero que dice Descartes es, acércate al hecho sin prejuicios. Descomponlo en tantas partes como sea necesario, analiza las partes, analiza sus relaciones y llega a unas conclusiones. Y uno lo primero que ve en esto es que sin entrar ni siquiera, o sea, lo que hay es una cantidad de prejuicios, y por eso que yo estoy diciendo aquí los resultados. Estos son los resultados a la fecha. Los principales organismos de salud, OMS, de ciencia, FAO, FDA, está la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, sostienen que no existe evidencia científica ni registro estadístico que vincule el consumo de soya transgénica con el desarrollo de enfermedades de la población o epidemias. Está muy bien, Luigi. Ojalá nosotros podamos tener esa instancia, que de hecho la tuvimos, de esa comisión de biotecnología que asuma esa discusión y se lleguen a conclusiones definitivas o que permitan, digamos, acceder a ese tipo de tecnología. Disculpa un segundito, pero es que aquí el tema es, y vuelvo y repito, es que si no hay la voluntad de comunicarnos, si no hay la voluntad que da la ciencia de ver los resultados y de trabajar sobre resultados, si vamos a trabajar sobre creencias o sobre lo que nos gusta o no nos gusta, entonces vamos a seguir como esa película forever. Pero lo está que bien, Luigi, pero una instancia podría ser esa comisión de biotecnología, que creemos una instancia que asuma y tenga en agenda esa discusión y que tome decisiones al respecto. Claro, eso es lo que yo creo. Esa comisión va realmente a resolver ese problema cuando quienes las constituyen sean personas capaces, diversas, se escuchen y además haya por detrás la intención de que ese problema se evolucione. Porque muchas veces en este país también hay comisiones que desde que se constituyen, en la forma en que se constituyen, ya va la solución. Entonces, tú me entiendes. Bueno, entonces propendamos a que se cree la comisión y se cree con las personas que tengan criterios para desarrollar el tema. Mira, el otro gran tema que se planteó es el de la maquinaria agrícola, ¿no? La maquinaria especialmente diseñada para el desarrollo de la soya. Digamos que la soya no espera, si la cosechadora no llega el día exacto
la vaina se abre y se pierde todo su contenido de grano. Nosotros disponemos de equipos y maquinarias para garantizar una cosecha eficiente y realizar las labores de campo para impulsar este cultivo, o estamos limitados por la maquinaria. Mira, hermano, la experiencia que nosotros tenemos es como todo, o sea, en la medida que ese cultivo vaya avanzando, que ese cultivo sea rentable, que lo que lo inician demuestran, como se venía haciendo, que eso tiene un futuro, en esa misma medida va a verse acelerado el proceso de adopción de esa maquinaria, porque las personas los productores van comprando aquello que realmente necesitan. Hoy en día, la mayor parte de la maquinaria con la que sembramos esa soya e hicimos eso era maquinaria que realmente era para la siembra y cosecha de maíz. Ahora, ese salto no es un salto difícil, es un salto de evolución. Y en la medida, obviamente, que tengamos equipos más específicos, sobre todo en la cosechadora, es un tema del manejo del cabezal, ¿ok? Y del manejo de la precisión en esa cosecha. Pero la soya tiene otras cosas que también son tan importantes como eso. Entonces, yo diría que el tema de mecanización en Venezuela no solo es de la soya, es un tema de evolución que tenemos que hacer para todos los cultivos. Recuerda que en los últimos años la actualización de maquinaria en Venezuela se ha desacelerado, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de la ruta de la soya, yo diría que avanzamos muchísimo en entender ese tema. La cosechadora es importante, pero es como todo, también es importante las sembradoras. Y hoy en día necesitamos sembradoras, oye, de tasa variable, de más precisa, etcétera. Y sobre todo necesitamos algo que sí requiere la soya. La soya es un cultivo que hay que hacer las labores cuando, como tú lo dijiste, cuando la requiere. Entonces ahí también hay un tip de cambio cultural que es mucho más fuerte, eso en el momento, la oportunidad, que incluso el mismo maíz. Eso lo entienden muy bien los brasileños, pero no es una cosa que sea, aquí lo más difícil no es bueno, por supuesto el acceso al capital para hacer la inversión, que es un problema general, no de la soya, sino de todo el sector, sobre todo para hacer crédito de mediano y largo plazo, para inversión en activos, que es una necesidad de desarrollo para ser competitivo. Pero digamos, sí, pero ese es un problema que nosotros vimos que se va a ir resolviendo y se va resolviendo en la medida en que el cultivo va creciendo. ¿Y cuál es la fuerza que mueve el cultivo? Su rentabilidad y sobre todo su competitividad. Si los productores ven que ese es un cultivo rentable, que ese es un cultivo competitivo, que en los mercados internacionales tiene buenos precios, bueno, va a aparecer, porque así son estas economías, va a aparecer, va a crecer. Va a haber crédito para eso. Entonces, digamos que yo en ese particular creo que es muy importante el enfoque completo, es cierto, pero necesitamos una actualización tecnológica en muchos de los aspectos de la mecanización de todos los cultivos en el país, y en el caso de la soya, de algunos elementos en esa maquinaria más específicos. Sobre todo yo creo que en el caso de las cosechadoras es uno, pero no es único. Necesitamos sembrar con más precisión. Claro, claro. Son todas las labores de campo. Todas las labores de campo. Eso es lo que quiero advertir. Lo que pasa es que yo entiendo que donde algunos amigos míos brasileños han visto más el gap fue en la cosecha. Porque es que hay un tema además muy importante, que es que la soya no espera. La soya, una vez que está lista, seca, hay que cosecharla rápidamente, porque si le llueve comenzamos a tener problemas. Otra cosa, Luigi, es que, oye, nosotros siempre designamos a la soya como un rubro alternativo, como un rubro que tiene excelente potencial, que tiene perspectivas extraordinarias aquí en el país. Sin embargo, nunca creamos un programa de soya y ni creamos los incentivos necesarios para que el productor se interese en el cultivo. Habría que ver qué tipo de incentivos podemos nosotros desarrollar conjuntamente con la industria y con los otros miembros de la cadena agroalimentaria para llevar a la soya a mayor escala. Y aprovecho esto para hacerte un planteamiento hipotético. Así como nosotros sabemos de tu experiencia y toda la dedicación que has tenido tú con el cultivo de la soya, suponte tú que el ministro de Agricultura, que sabe de tu interés por el cultivo y de tu experiencia, te llama a su despacho y te plantea el desarrollar un plan masivo de producción de soya y te pide que
que le des algunas recomendaciones. ¿Qué le recomendarías tú a ese ministro o cualquier instancia que implique el desarrollo, de que la soya pase a ser un rubro alternativo a un rubro de desarrollo reciente en el país? Bueno, hermano, esa es una pregunta de esas que me cuestan responder realmente, ¿no? En primer lugar, asistiría. Yo soy un creyente del diálogo, como profesor soy un creyente de la comunicación. Creo que no hay cambio posible sin desarrollo educativo, y creo que además solo una persona de ese nivel puede poder impulsar un cambio en una cadena agroproductiva, porque aquí no se trata solamente de que la soya se siembre, sino de que la soya sea competitiva y que la soya sea transformada en el país, sea utilizada en el país, agarre una escala, después que la podamos exportar, que tengamos los canales para su exportación, etcétera. Entonces, caramba, eso es una cosa que yo agradecería en términos prácticos, como también diría algo que agradecería muchísimo, que es poder nosotros como FEDEAGRO y la Dirección de Tecnología poder tener más cercanía con el INEA, que ahora está la doctora Margaret, o también diría que podernos reunir con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a quien tengo un profundo respeto luego de ver su charla en el evento de PNUD recientemente y ver lo que están haciendo. Entonces, hay que construir con todo. En un país con la escasez que tenemos en este momento y las limitaciones que tenemos en este momento, hay que construir con todas esas personas que tienen esa posibilidad de mirar más allá, porque aquí hay un tema de política en la cadena agroalimentaria, de políticas en el sector agrícola, hay un tema de ciencia y tecnología y hay un tema de marco regulatorio. Y eso requiere, obviamente, nosotros somos bueno, voy a hablar como aquí poniéndome a la orden, pues nosotros somos los soldados para poder llevar esto adelante, unos con más rango, otros con menos, pero aquí los verdaderos líderes de un proyecto de esto, y esa es parte de nuestra experiencia, esto requiere de que los generales nos apoyen, pues, y por lo menos esos son dos o tres sectores que son claves: ciencia y tecnología, primero que todo agricultura, por supuesto, ciencia y tecnología, y luego un poquito de que haya estabilidad monetaria y fiscal, porque eso también es importante en esto, ¿no? Y yo digo que la clave de esto es que haya competitividad y rentabilidad, porque donde hay competitividad y rentabilidad, muchas de las cosas que estamos hablando aquí se resuelven solas, van a llegar los capitales, van a llegar la tecnología. Yo debo decir que nosotros cuando fuimos a Boavista, Embrapa nos recibió muy bien, y entiendo hasta donde sé que hay algunas cosas en ese camino, cosas que felicito si se dan, porque Embrapa es, lo he dicho siempre, es la referencia líder de agricultura tropical en tecnología agrícola. Pues entonces, algunos elementos me dicen que sí, o sea, lo importante es ver un país que es capaz de producir suficiente soya. Y si para eso yo soy un soldado, lo he sido siempre. Estoy a su orden. Luigi, te agradecemos mucho tu intervención. Creo que han sido muy directos y concretos los planteamientos, y creo que estamos tratando un tema que no solamente tiene que ver con la soya, sino con todo el desarrollo de la agricultura en Venezuela. Agradecido. En la continuación del programa de hoy dedicado a la soya, tenemos el privilegio de tener con nosotros a Ramón Bolotín. Ramón Bolotín, con él hicimos un programa dedicado a las leguminosas y las oleaginosas, y repasamos la situación de cada uno de los rubros que conforman estos renglones de la producción nacional. Tangencialmente tocamos la soya, Ramón, pero en esta oportunidad la idea es conversar con los contertulios Daniel Delgado, Luigi Dalbani y José María de Lima, darle respuesta al título que tiene este programa, que lo hemos titulado ¿La soya en Venezuela, mito o una realidad objetiva? Y eso nos pasó por conversar con todos los contertulios, como los he llamado, de cuáles son las razones por las cuales se nos ha vendido desde hace años que la soya tiene unas posibilidades y un potencial enorme en Venezuela,
y se han enunciado algunos planes, pero no hemos podido mantener una producción continua y creciendo de la soya, sino la tenemos en muy pequeña escala en el país. Y la primera cosa que se nos ocurre conversar contigo, Ramón, es preguntarte que cómo explicarles a los venezolanos que es más importante mover un camión de la mesa de Guanipa cargado de soya hasta las plantas procesadoras nuestras que traer un barco de soya, de aceite o de harina de soya de Brasil o de los Estados Unidos a Venezuela. Esa es la primera pregunta, Ramón. Sí, recordemos que en Venezuela, a pesar de que muchos cuando hablan de Venezuela piensan que es una potencia petrolera y minera, pero no es tan así en la realidad. Petróleo y mina necesitan poca mano de obra. El 30% de la mano de obra activa en Venezuela la tiene la agricultura. Entonces es muy importante activar la agricultura en Venezuela porque precisamente activa la mano de obra. Activando la mano de obra, activa la economía y sobre todo la economía local, la más importante, la que demanda los alimentos. Entonces creo que es fundamental, en vez de estar dando trabajo en otros países de donde importamos soya, da trabajo a los venezolanos. Aquí la gente tiene vocación agrícola. La soya puede ser una realidad, todavía no lo es. Cuando decimos todavía no lo es porque importamos más del 95% de nuestras necesidades, pero la soya tiene un gran campo para producirse aquí y una meta. Creo que estos programas como los tuyos hacen unas reflexiones muy buenas para que este país por fin se encamine en esa senda de, por lo menos, de autoabastecimiento y después, por supuesto, algún día podremos ser un exportador de alimentos como son muchos países de Sudamérica. Ramón, con Luis, Daniel y José María hemos tocado algunos de los aspectos que limitan las posibilidades de la soya en el país actualmente, entre ellos la disponibilidad de semilla y también la de maquinaria. Pero yo te he oído a ti en algunas exposiciones referir el tema del procesamiento agroindustrial, de las limitaciones que tenemos con eso. Nosotros podíamos alcanzar un programa masivo con la capacidad industrial que tenemos ahorita, en este momento. Y si no es así, ¿de qué manera podríamos nosotros vincular a ese eslabón de la cadena, que es el procesamiento industrial, en un programa de promoción de la soya? Sí, recordemos una cosa muy importante. Venezuela ha sido un país importador de soya, pero mayormente de harina de soya, muy poco de grano de soya. Solamente 2 grandes plantas en Venezuela tienen capacidad en Occidente de procesar la soya en grano, que es Oleica y Coposa, pero necesitan baches muy enormes. Ellos están diseñados para recibir buques, no camiones. Creo que también la gente de Puro Lomo tiene en el centro del país y Alimentos Chichí en Oriente, pero la capacidad de procesamiento de grano es muy baja en Venezuela. Lógicamente, de un día para otro no vamos a producir, a autoabastecernos de soya. Eso se necesita hacer un plan con un crecimiento acorde a la capacidad de molino de grano. Lo que sí tenemos es capacidad de silo para almacenar. En Venezuela hay una capacidad instalada de silo de 3.800 millones de toneladas, muchísimo más de lo que se produce en el campo y de lo que podemos producir en soya. Dicho de otra manera, tenemos un cuello de botella que es el procesamiento de grano, pero tenemos dónde almacenarla y podemos de alguna manera ir coordinando la capacidad de procesamiento de grano con la capacidad de almacenamiento. No tenemos que moler toda la soya en un solo día, tenemos que hacerlo a través del año. Ramón, en todos estos años en que se ha cultivado 15, 20, 30 mil hectáreas de soya en el país,
¿cómo es el comportamiento de los rendimientos y de los materiales genéticos que estamos usando? Brasil tiene un rendimiento del orden de los 3.300 kilos por hectárea, que creo que lidera lo que llaman el cono sur soyero del país, con Paraguay, Uruguay, Argentina, incluso Bolivia. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la productividad de la soya en términos físicos? Recordemos algo muy importante. La superficie de soya es muy poquita. Entonces, hablando de rendimiento, tenemos que ver que la poca gente que se ha dedicado a soya es una gente que ha usado mucha tecnología para de alguna manera obtener rentabilidad. Ya se han obtenido en Venezuela rendimientos en campo que superan los 3.000 kilos. Estamos a nivel de Argentina, cuyo promedio es 3.000 kilos. Brasil, como tú bien lo has dicho, está en un promedio de 3.500 y estamos cerca de lograrlo. Pero ¿cómo lo han logrado Brasil? Con tecnología y sobre todo material genético. El material genético es un tema que de mucho hablar acá en Venezuela. En Venezuela tenemos unas prohibiciones a usar ciertas tecnologías y eso es un freno muy grave, no solamente en el campo, es que también a que las instituciones financieras se monten en unos programas, porque para nadie es un secreto que la poca soya que hay aquí en Venezuela es autofinanciada. No hay programa de financiamiento de soya. Ramón, voy a hacerte un planteamiento hipotético. El ministro de Agricultura, que se ha enterado, como todos nosotros, del interés tuyo, no solamente en el tema de la soya y de las oleaginosas, sino toda la dedicación que tú le has puesto a la agricultura. Yo en algún momento dije que si hay algún extensionista virtual que hay en este país que promueva la agricultura, eres tú, porque tú eres una enseñanza continua de métodos, de prácticas, de recomendaciones para los agricultores en todos los rubros. Si el ministro de Agricultura te llamara y te dijera que tiene un plan para sembrar 300.000 hectáreas de soya, o que está concibiendo un plan para llegar a la meta de 300.000 hectáreas de soya en el país, y te pide que le hagas 3 recomendaciones para hacer realidad ese plan, ¿qué le responderías? En primer lugar, el acceso a la tecnología. La tecnología, y entiéndase esto muy bien, la tecnología a semilla. Toda la tecnología de la soya está contenida en un granito. Ahí usted no solamente está comprando un grano, está comprando años de investigación, mejoramiento genético. Tenemos prohibiciones, hay que cambiar la ley, no de semilla, la ley de bioseguridad. La ley de semilla creo que tiene unos problemas de redacción. Ella no tiene por qué meterse en el tema de la bioseguridad. La bioseguridad es otra. Para poder comercializar de manera legal semilla tecnológicamente moderna y los agricultores tengan acceso con solo comprar la semilla a toda esa tecnología. Esa sería la primera recomendación. Permitir actualizar nuestra legislación para tener el acceso a las tecnologías más modernas, tal cual como se hace en los países vecinos. Brasil, Argentina, Colombia tienen su legislación actualizada para que los agricultores estén al día tecnológicamente. En segundo lugar, un mal de la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta república, no sé por cuál república vamos ahorita, pero hasta en esta república que estamos viviendo ahorita, en esta nueva, entre comillas, han habido importaciones en época de cosecha. Lo han vivido los arroceros, lo han vivido los maiceros. Los cañicultores. Los cañicultores. Y si la soya empieza a reactivarse, seguro que lo van a vivir los soyeros. Entonces, tiene que haber una legislación como en todo el mundo de prohibir, hasta que no se comercialicen los inventarios producidos aquí en Venezuela, que no entren las importaciones. Tiene que haber un balance, tiene que haber una comisión tripartita, agricultores, agroindustriales y gobierno,
poniéndole fundamento a esto. Y en tercer lugar, dándose estas condiciones, yo te aseguro que lo otro que le iba a pedir al señor ministro, que sería el financiamiento para producir soya, eso vendrá automáticamente. Cuando tengamos leyes seguras y cuando tengamos esa comercialización y esa seguridad de que se va a vender lo que se produce aquí, la gente va a invertir en el campo, los bancos van a invertir en el campo, las casas de valores, los inversionistas. Ahorita no lo hacen porque si ya la agricultura es riesgosa porque es una actividad a cielo abierta, la soya con todos esos problemas legales que tiene es mucho más peligrosa todavía. Ramón, tú en alguna oportunidad formaste parte de la Comisión Nacional de Biotecnología, que se suponía que esa comisión iba a tratar el tema de la prohibición que tenemos de usar algunos materiales genéticos en el país. ¿Cuál fue tu participación ahí? ¿Esa comisión se estructuró, funcionó? ¿Fuiste una, dos veces? ¿Y por qué no se le perdió el hilo conductual a esa comisión? Esa Comisión Nacional de Biotecnología, que vamos a decirlo de alguna manera, que regulaba, entre otras cosas, el uso de materiales modificados genéticamente, los populares transgénicos, que ahora le hemos cambiado el nombre por decirle materiales modernos. Hubo una vez que eso se estaba formando y iba por buen camino, hasta que el presidente que estaba de turno en Venezuela dijo unas palabras que dijo, no, aquí no va a entrar un grano transgénico. Y todo eso se paralizó. A raíz de eso se paralizó, y eso lleva años, por no decir décadas de paralización que tenemos con esa cultiva. Nuestros países nos pasaron al lado como si anduvieran ellos en un carro de carrera y nosotros en bicicleta o a pie. Vemos a Brasil, Colombia, Argentina, como ya actualizaron su legislación, tiene todo el acceso a la tecnología, y todavía nosotros seguimos en ese limbo que, aunque para nadie es un secreto que por todas partes hay maíces, hay arroces, hay materiales modernos en el campo venezolano, eso todavía la legislación tiene que actualizarse. Pero Ramón, ojalá los ministros de Agricultura actuales y por venir tomen en cuenta las recomendaciones que tú estás haciendo y las que han hecho tus compañeros de tertulia en este podcast. Te agradecemos mucho la participación, Ramón. Gracias por la oportunidad, y solamente pedimos el mismo derecho que tienen los consumidores. Los consumidores sí consumen granos importados con esa tecnología, los productores que nos den ese privilegio también de usar esa tecnología. Gracias por la oportunidad. Bueno, a raíz de lo planteado por nuestros contertulios, cada uno de ellos con algunas opiniones o con algunos planteamientos que difieren en su contenido, pero que todos están bajo el mismo concepto de hacer realidad el cultivo de la soya en Venezuela. Yo resumiría esto diciendo que para impulsar un rubro, que lo hemos considerado nosotros como un rubro alternativo, en Venezuela nosotros tenemos que crear un conjunto de herramientas, de incentivos y de planes alrededor de ese rubro. No basta decir que la soya es un rubro que merece su expansión y desarrollo en el país, sino tenemos que crear algunas condiciones para que eso se dé. Y yo me voy a permitir, en función de lo que nos han dicho Daniel, José María, Ramón y Luigi, una serie de conceptos que yo los he agrupado en uno solo, que es crear una comisión, en primer lugar, crear una comisión nacional para el desarrollo de cultivo de la soya, integrada por instituciones públicas y privadas de investigación y desarrollo del cultivo, agricultores, industriales, responsables del diseño y ejecución de un plan de desarrollo del cultivo. La soya debe tener un plan de desarrollo para su expansión, y ese plan debe ser la herramienta y la orientación definitiva del cultivo. Esta comisión debe tener un presupuesto asignado.
y un personal mínimo de técnicos con experiencia en el cultivo, responsables en primera instancia de la formulación del plan, pero también con una función de ejecución del plan una vez que este se apruebe. Yo diría que la primera tarea es formular ese plan de mediano plazo para el cultivo que determine metas de producción, recursos y programas complementarios para ejecución. Yo creo que es necesario hacer un acuerdo con universidades nacionales e instituciones públicas para integrarlas en la implementación del plan con tareas muy específicas. Debemos revisar la normativa que impide el uso de la semilla biotecnológica y que permite el consumo masivo de aceite y harina producida con este material. Introducir materiales genéticos producidos por edición genética, nos comentaba Luigi de Albano, y también semilla convencional a través de un programa agresivo de producción de semilla de soya que permita la evaluación de materiales genéticos a más corto plazo que el de que tradicionalmente se usa en los protocolos de la Comisión Nacional de Semillas, CONASEM. Un programa de financiamiento de amplio alcance con financiamiento externo que permita la adquisición de maquinaria y equipos requeridos para alcanzar las metas de producción contempladas en el plan. Un servicio de seguro agrícola que sea financiado parcialmente con los recursos asignados a este plan. Un sistema de formación de precios a nivel de productor que considere, entre otras variables, el costo alterno de importación, la inflación interna y su impacto en costos de producción y primas por calidad. Un programa de asistencia técnica en los ejes productivos seleccionados para el plan. Un conjunto de incentivos fiscales dirigidos a la industria de grasas y aceites del país para que se estimule la financiación del cultivo, y bien que financien el cultivo o bien que contraten con los agricultores la siembra del cultivo. Y por último, yo creo que es necesario revisar los aranceles y preferencias otorgadas a los países exportadores de soya en el marco de los acuerdos de alcance parcial o de completación económica firmados en la LADE. Y por otro lado, revisar toda la oferta agrícola negociada en la Organización Mundial del Comercio en las partidas referidas al aceite de soya y al grano de soya, y los aranceles comprometidos en el contingente arancelario, que el compromiso con la Organización Mundial de Comercio fue del 40%, sin embargo, el arancel externo común que estamos aplicando, que es el de Mercosur actualmente, es alrededor del 15%. Pero en la mayoría de los casos este arancel no se aplica y los productos ingresan a Venezuela sin pago de aranceles. Yo creo que con estos puntos pudiéramos nosotros hacer una agenda de trabajo alrededor del cultivo de la soya y impulsar su desarrollo. Le agradezco mucho a Daniela, a José María, a Ramón y a Luigi por el aporte que han hecho en estas consideraciones, y ojalá de aquí pudiéramos nosotros despegar toda una consideración alrededor del desarrollo y el impulso de la soya en Venezuela.